Chicos, hoy quiero iniciar con este live y con esta pregunta que, bueno, constantemente la recibo. ¿En cuánto tiempo veré resultados? Eso es una pregunta que todo el mundo se hace constantemente. El hecho de cuándo veré resultados, ¿no? Lo típico, porque parece que estamos apresurados, ¿no? Con el resultado final. Y lamentablemente, todas esas personas que se hacen constantemente este tipo de preguntas, ¿cuándo? ¿En cuánto tiempo voy a ver resultados? ¿Cuándo voy a ver resultados? Esa gente no tiene los resultados. Toda esa gente no tiene los resultados que les gustaría tener. ¿Por qué? Por el hecho de que pasan constantemente su cabeza, su mente, pensando cuándo, pensando en ese resultado final, constantemente. Es lamentable, es lamentable porque eso quiere decir que tienes tan poco compromiso contigo mismo, que no crees en ti mismo, no crees, no tienes fe en ti mismo. Y eso es lo que pasa constantemente. Si te pasas preguntando diariamente y pensando en ese resultado final, nunca vas a obtener esos resultados. Es así de fácil, es muy sencillo. Mira, y voy a poner mi ejemplo, porque recuerdo cuando yo inicié a hacer un cambio en mi vida, hacer un cambio en mi físico, cambiar, ¿no? Cambiar físicamente porque no me gustaba la persona que era. Necesitaba hacer un cambio. Entonces, yo nunca en mi cabeza, en mi mente, pasó el hecho de que cuándo iba a tener esos resultados. En mi mente solo existía en el que yo puedo, lo voy a intentar, voy a dar el máximo, voy a esforzarme, no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero lo voy a conseguir. Esas son dos perspectivas y de que eso, de lo que quieres hacer, lo quieres mantener de por vida. Esa gente que se pregunta cuándo voy a tener resultados es porque supuestamente quieren llegar a tener ese resultado y una vez obtengan el resultado final no van a seguir poniendo el trabajo. Entonces, con esa mentalidad nunca vas a cambiar tu físico, nunca vas a progresar, nunca vas a mejorarte. ¿Por qué? Porque te estás diciendo a ti mismo que no puedes. Te estás diciendo a ti mismo que no es posible. Que sin una fecha de caducidad, que sin una fecha determinada, si no lo has conseguido, lo vas a abandonar. Y por eso es que no tienes resultados. Por eso es que no consigues esos resultados que quieres tener. ¿Por qué? Por el hecho de que pasas pensando constantemente ¿cuándo? ¿Cuándo? Quítate esa mentalidad de la cabeza. Porque eso lo que te trae es ruina al final, constantemente. ¿Por qué? Porque no te defines. ¿Qué quieres? Y si realmente eso es lo que quieres, manténlo. Manténlo siempre. Da absolutamente igual el resultado. Disfruta del proceso. Aprende. Todo ese proceso es importante. Ese crecimiento que vas teniendo constantemente, eso es lo que te va a hacer evolucionar al final. Pero si tú estás con esa mentalidad de que cuando, es por eso que no tienes resultados. Y yo me fijo, o sea, yo soy completamente honesto, yo me fijo en esa gente que se pasa preguntando cuándo voy a tener resultados, que se pasa
en su mente constantemente, pensando en ese resultado final. Y los veo en años, y siguen iguales. Siguen con el mismo físico, siguen sin cambiar, siguen sin dar en ese paso. Porque, mirar, es literalmente, o sea, es estúpido pensar así. Si vas a hacer algo, hazlo porque realmente te nace, no por el hecho del resultado que vas a tener. Porque sí, el resultado es importante, ese objetivo final es importante, porque por algo estás iniciando en ese proceso, por algo lo estás intentando. Pero no puedes validarte solo con el resultado final, porque tiene que haber un proceso de por medio. Tiene que haber un proceso de por medio. Y esto va para toda la gente que está enfocada solo en ese resultado final. Y que es por eso que no tiene los resultados que le gustaría tener. Es así. Y esa gente no tiene resultados y no los va a tener. Si sigue con esa mentalidad, tienes que cambiar ese chip, tienes que cambiar esa mentalidad con la que ves las cosas, con las que inicias algo, porque al final tú inicias algo, pero ese algo en el camino va a cambiar. Ese proceso por el cual iniciaste, durante el camino, ese mismo criterio que tenías al principio va a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso es así. No puedes seguir pensando con la misma mentalidad en el proceso. Todo cambia, todo empieza a ser diferente. Todo. Así que tienes que cambiar ese chip, tienes que cambiar esa mentalidad y eso, el resultado va a depender de las ganas que le pongas, de lo disciplinado que seas, la constancia que tengas y el esfuerzo que hagas. Pero las cosas no te van a llegar en X tiempo y tras de eso sin poner el trabajo. Porque eso es lo que pasa. Ahí fuera hay un montón de gente que quiere tener resultados sin el mínimo esfuerzo. Es absurdo, ¿no? Es absurdo pensar de esa forma. Es absurdo tener ese criterio en la cabeza. Que por el hecho de querer algo, lo vas a tener sin ni siquiera poner el trabajo. Porque esa gente es la que no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no les ha costado. ¿Por qué? Porque no lo merecen. Primero que nada, porque no lo merecen. Porque tú para merecer algo, tienes que trabajarlo. Es así. Yo tengo el físico que quiero porque he trabajado para ello. Porque me he esforzado para crearlo. Porque la disciplina que yo tengo, la constancia, la entrega, el amor propio mío, es eso, ¿no? Y se refleja por la persona que soy, por el físico que tengo. Es así. Es así como se refleja. Y eso se refleja en cada persona. Es así de fácil. ¿Ok? Así que deja de preguntarte cuándo voy a tener resultados. En cuánto tiempo voy a ver resultados. Eso va a depender de ti. Las ganas, como te dije. Lo que quieras. El enfoque que tengas. El deseo. Las ganas internas que tengas de conseguirlo. Porque mirar, eso es un proceso en el que no se sabe. No se sabe en qué momento determinado vas a tener resultados. Yo voy a poner un ejemplo, el mío. Cuando yo inicié y a cambiar, empecé a cambiar mi físico, empecé a cambiarme como persona. Y en esos primeros años que fue durísimo, que fue bastante complicado, porque lo hice básicamente por cómo me sentía en ese momento, pero bueno, al final
en ese aspecto, realmente cuando yo inicié, si tú estuvieras en mis zapatos, hubieras abandonado constantemente. Cuando yo inicié, empecé a ver resultados al año, a los 2 años. Al año, 2 años, básicamente. Para ver cambios, pequeños cambios. Y ahora la gente quiere resultados en 15 días. La gente quiere resultados en un mes. Brutales. Ojo. Porque siempre estamos pensando en ese resultado final, ¿no? Y tienes que entender que todo es un proceso. Todo es un proceso. Y lo más bonito de ese resultado final no es ni el resultado final. No es eso. Es el proceso. La persona en la que te tienes que convertir para llegar a ese resultado que quieres. Los hábitos que tienes que implementar durante ese proceso para que puedas tener el resultado final. Y eso lo hablo del físico, eso lo hablo de tu vida en general. Si vas a estudiar, si vas a empezar una carrera, o sea, de lo que tú quieras, en general para tu vida, en general. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a hacer avanzar. El proceso, el progreso, el camino que tienes que caminar, literalmente, para poder llegar a ese objetivo final. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a planificar para llegar a ese objetivo? ¿Okay? No es el hecho de, sí, yo quiero esto y me va a aparecer de la noche a la mañana. Eso no funciona así. Nada funciona así. Lo que realmente vale la pena, lo que realmente tiene su valor, tiene su recompensa, lo que más valor tiene es eso, es el proceso. Es el proceso que te lleva a ello. Y es esa gratificación que vas a sentir por la persona que eres, cómo has cambiado y la persona en la que te tuviste que convertir para llegar a ese resultado final. Es así como funciona, literalmente. Es así como funciona. Y como consejo, deja de estar viendo el resultado final. Sí, es importante, porque con eso inicias, como te dije, pero tienes que enfocarte en el proceso, en la persona que eres, en los hábitos que tienes que cambiar, en la mentalidad que tienes que cambiar, porque hasta eso, todo influye. Tienes que creer más en ti y tienes que hacerlo si es lo que realmente quieres y te nace de aquí dentro, ¿no? Entonces, definitivamente, chicos, esa es una de las cosas más importantes para que empieces a hacer eso que tú quieres y darte cuenta y abrir los ojos de que nada viene regalado. Todo tiene un esfuerzo, todo tiene una dedicación, una constancia, una disciplina. Todo, todo. Así que no esperes a que todo te llegue sin hacer absolutamente nada. Porque las cosas que valen son las que más esfuerzo tienen. Es el trabajo que le pongas y lo que tanto deseas. ¿Ok? Es así. Es así, tienes que abrir los ojos, tienes que tomar otra perspectiva, pensar diferente, dejar de pensar como todo el mundo allá afuera, que tiene una mentalidad mediocre, sin hambre, sin ambiciones, sin deseos de mejorarse, de superarse, de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están tan arraigados con una limitante en su cabeza,
con la gente que los rodea constantemente, gente que no les aporta absolutamente nada, con distracciones, con tonterías ahí fuera, y no se centran en lo que quieren. Y aún así quieren resultados. Y aún así quieren eso. Lo desean. Es que yo deseo esto. Es que yo quisiera esto. Es que yo quisiera lo otro. Tú no quieres nada. Esa es la realidad. Tú no lo quieres. Si lo quisieras, estarías esforzándote. Si lo quisieras, no estarías preocupado por el resultado final. Si lo desearas realmente, pondrías el trabajo cada día, te esforzarías cada día y no te quejarías de absolutamente nada. Y pones el trabajo, te cueste lo que te cueste. ¿Ok? Es así como funciona. Tienes que meterte ese chip en la cabeza y sacarte ese chip mediocre que tienes en la cabeza y entender que así funciona. ¿Ok? Mirad, chicos, tenía que enviar este mensaje porque, mirad, me llega gente constantemente de una vez con ese pensamiento de cuándo voy a tener resultados, de que ya quiero tener resultados, pensando en ese resultado final. O sea, eso de una vez sí es importante, pero si vas con esa mentalidad constantemente, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. No vas a tener ese resultado que te gustaría tener. Si te pasas preguntando, ¿cuándo? ¿Cuándo? Como les dije anteriormente, yo cuando inicié, yo no decía cuándo voy a tener eso, cuándo voy a tener lo otro, ¿no? Simplemente puse el trabajo, lo quise desde aquí dentro y fui por ello. Y le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di hasta que lo conseguí. Y ahora no paro, no paro. ¿Por qué? Porque lo deseé, realmente. Era algo que tenía que cambiar. Era algo que tenía en mi corazón, que tenía que sacar, que tenía que dar el máximo, sin importar el tiempo que me tomara. Y ahora, hoy en día, tengo 8 o 9 años de estar entrenando, de mejorar mi físico, mis hábitos, mi mente, todo. He ido paso a paso. Y voy a seguir mejorando. Pero tienes que centrarte en una cosa primero. Tienes que ir mejorándote poco a poco, creando esos hábitos, creando esa mentalidad, creando esa hambre, ¿ok? Ese deseo, y recordarte constantemente, cada vez que vas a abandonar, el motivo por el cual empezaste. Eso te lo tienes que tener clarísimo. ¿Por qué empecé? Cuando pienses en abandonar, ¿por qué empecé? Porque no era una persona sin confianza, porque no me gusta mi cuerpo, porque quiero cambiarlo, porque no quiero sentirme de esta forma, porque quiero progresar, porque quiero verme mejor físicamente, porque quiero estar más saludable, quiero tener más confianza, quiero dejar estas inseguridades a un lado. Es así. Tienes que estar recordándote constantemente el motivo por el cual estás iniciando en algo para que no lo abandones constantemente. Porque así nunca vas a avanzar. Nunca. Vamos a meterle caña, chicos. Este mensaje lo quería transmitir porque es algo que tengo aquí atravesado constantemente. que me, que me preguntan y bueno, aquí voy a dejar esa información. Espero les sea útil y vamos a meterle caña. Voy a estar más constantemente en live. Si tienen comentarios o algo, ya saben, los pueden dejar ahí.
podemos debatir, ¿no? Vamos a por ello. Let's go.